Te saludo y te doy la bienvenida a una nueva revisión. Continuamos hablando de los plugins de la gente de Native Instrument y me han obsequiado entonces en su Complete Collector el Superchanger GT, el cual básicamente es un poderoso plugin de compresión de tubo que emula las características de los tubos, que nos va claramente a dar a nuestros sonidos un sonido candente de compresión. Además de saturación, tiene controles de carácter para darle a nuestros sonidos pues matices perfectos según lo que deseamos. Este plugin es la expansión de su versión Superchanger, que es la básica, de las cuales ya les hablé. Les dejaré por aquí la tarjetita si no has visto esa revisión, que también es un plugin de compresión de tubo más sencillo, claramente, menos controles, pero ese es el papá, básicamente ese es el que nos ofrece el todo del pastel. Así que si estás interesado en el pequeño, también enlace en la descripción para que lo adquieras con un precio reducido, pero si te interesa este más grande con más opciones, también a través de ese link te dejo la opción de que lo adquieras con un precio especial. Vamos a mirar un poco entonces qué tenemos a disposición en el mismo para trabajar. Y claramente vamos a probarlo sobre una fuente que tengo como referencia para que miremos como el potencial que encierra esta herramienta. Inicialmente, parte superior, tenemos el acceso entonces a la lista de ajustes de fábrica. Tenemos un buen número como punto de partida para diferentes fuentes de sonido, tanto voces como baterías, como bajos, como un mix de mezclas, como guitarras acústicas, en fin. Lo interesante es pasarlo por cualquier fuente de audio para ver el carácter que va a agregar. Podemos con estas flechas desplazarnos entre esos ajustes. Puedes hacer comparativas A y B entre dos ajustes para ver cuál funciona mejor con tu sonido. Y desde este menú desplegable tenemos acceso a la opción de guardar nuestros propios ajustes de fábrica. Puedes copiar ajustes entre A y B, o dos estados de acá. Podemos visualizar la carpeta de presets de nosotros, los usuarios. Puedes visitar directamente el sitio web del desarrollador. Si tienes una pantalla táctil, puedes activar el modo touchscreen y puedes permitir que NI rastree el uso del mismo, sino simplemente lo desactiva desde acá. Luego tenemos parte derecha la posibilidad de visualizar, por ejemplo, los niveles de entrada. Tenemos este indicador de nivel. Aquí este se va a activar y nos va a mostrar entonces la configuración correcta de control de recorte de entrada que estemos haciendo. Cuando el nivel se establece correctamente, el indicador entonces se iluminará en verde. Y cuando el nivel es demasiado bajo, van a ver que junto a él hay dos puntitos más, dos, sino que son un poco tenue por el color de fondo que tiene el plugin. Entonces el indicador de la flecha izquierda, este de acá, se va a iluminar cuando los niveles estén bajos. Y cuando los niveles estén muy altos, se va a iluminar el indicador de que tenemos acá a la derecha. ¿Ok? Luego tenemos este control pues para ajustar los niveles. Claramente esa perilla nos permite ajustar inmediatamente. Si está muy bajo lo subes, si está muy alto lo recortas. ¿Ok? Evidentemente, para eso sirve este control de entrada. Luego tenemos este detector HP, que básicamente es un high pass filter. Esto cambia entre tres modos. Tenemos el off, tenemos 100 Hz, tenemos 300 Hz, ¿ok? Que son básicamente las tres configuraciones para un filtro paso alto que aplicamos a la señal que estamos nosotros comprimiendo, que va a ser objeto de compresión. Puedes dejarlo, como te indico, desactivado. Si lo colocas en 100 Hz, entonces va a atenuar el contenido de frecuencias por debajo de 100 Hz. Cuando lo colocamos en 300, pues va a atenuar el contenido de frecuencias por debajo de los 300 Hz. Si está desactivado, no atenúa nada, ¿ok? Luego tenemos esta perilla que se llama sidechain. Con esto ajustamos el nivel entonces de la señal del sidechain, que se puede utilizar para controlar el compresor cuando activamos el interruptor claramente de sidechain de nuestro DAW. Entonces yo podría aquí en Cubase 12 dar clic aquí, elegir una señal o fuente de sidechain y ya entonces con este parámetro ajustaría entonces el nivel de esa señal con el que voy a controlar mi compresión. Arribita ven un pequeño LED que nos va a indicar entonces claramente cómo está ese nivel de compresión externa sidechain. Por acá se encuentra un pequeño interruptor sidechain, ¿ok? Con esto activamos claramente el sidechain, lo que nos permite utilizar una señal externa como señal de control. Como les indico, si utilizamos la señal desde acá, de nuestro DAW, en mi caso con Cubase, debo activarlo desde acá. Si no, estaré haciendo sidechain con la señal interna. Luego tenemos aquí este saturador. Con eso ajustamos la intensidad. Y tenemos tres modos básicamente de saturación. Tenemos aquí el hub, tenemos el medio, tenemos este moderado y tenemos este que se llama hub, como caliente. Entonces el primero nos va a dar una saturación, un color muy sutil al sonido. Ya en el moderado vamos a producir un sonido más pronunciado, un efecto de saturación más pronunciado. Y cuando nos vamos al hub, entonces va a agregar una fuerte saturación que incluso va a generar distorsión en el sonido. Y con esto ajustamos la intensidad claramente de ese efecto. Ahora hay que dejar algo claro que esto lo estamos agregando a la señal de entrada, ¿ok? Con estos parámetros que estoy indicándoles acá de saturación, la estamos agregando hasta la señal de entrada. Luego tenemos en el centro
el nivel de reducción de ganancia. Entonces aquí vamos a visualizar en esos indicadores rojos, en especial en este de la izquierda, el nivel de reducción de ganancia que estamos aplicando a la señal, o sea, cuánto estás comprimiendo. Y acá a la derecha vas a ver los niveles de salida. Con este dial central grandote vas a ajustar la cantidad de compresión que quieres aplicar a la señal de entrada. Luego debajo del mismo vamos a tener como unos controles asociados al tempo del compresor. Los típicos tenemos el ataque, que es el tiempo que va a tardar el compresor en aplicar la cantidad total de reducción de ganancia después de que la señal de control se eleva por encima del umbral. Tenemos la liberación, que nos permite ajustar entonces el tiempo de liberación claramente, que es el tiempo que tarda el compresor en dejar de aplicar la reducción de ganancia después de que la señal de control cae por debajo del umbral, ¿ok? Y en la parte central tenemos entonces tres parámetros para elegir: Gentle, Punch y tenemos Slam. Los elegimos y pues van a cambiar entonces como los parámetros, en este caso porque he modificado, si tengo el Gentle, este valor de liberación y este valor de ataque, cuando lo comparo con Punch van a ser distintos. Así que interesante es poder hacer ajustes distintos en cada uno de esos estados y luego simplemente reproduces el audio y vas pasando de estado y vas escuchando cómo afecta uno u otro el sonido que estás procesando. Entonces cambiamos tres ajustes preestablecidos distintos para el ataque y la liberación básicamente. Tenemos aquí el suave, que sería el primero. Produce una compresión pues muy suave, muy adecuada para una amplia variedad de señales de audio, voces por ejemplo. Luego tenemos este punch, que enfatiza los transitorios y se desempeña bien en las baterías, por ejemplo. Y luego tenemos este slam, que produce una compresión intensa que se puede utilizar para efectos drásticos ya. Se vale experimentar con los tres sobre la misma fuente de audio, claramente. Luego a la derecha nos encontramos entonces con el carácter. Entonces desde acá tenemos también tres tipos de diferentes filtrados. Tenemos entonces este FAT, que es el primero que va a enfatizar el contenido de bajas frecuencias. Luego tenemos este que se llama Word, que es más cálido, el cual va a reducir el contenido de altas frecuencias y mejora el contenido de bajas frecuencias. Y este Bright, brillante, mejora entonces el contenido de altas frecuencias y reduce el contenido de bajas frecuencias. Y con este control ajustamos el color de la señal que aplicamos filtrado. Entonces el tipo de filtrado, pues como les indico, podemos elegirlo acá y con esto ajustas la intensidad. Luego tenemos aquí el output, que ajustamos el nivel de salida de todo el plugin en general. Luego tenemos los modos de operación. Tenemos tres modos para enrutar entonces la señal. Tenemos por default el estéreo linkeado, tenemos el dual mono, mid-side, ¿ok? Entonces tú eliges cuál de los tres. En el estéreo link, que es el que viene por default, aplicamos la misma cantidad de reducción de ganancia a los canales izquierdo y derecho y vamos a preservar entonces la imagen estéreo original. Si nos vamos al mono dual o al dual mono mejor, aplicamos cantidades individuales de reducción de ganancia al canal izquierdo y derecho y aumentamos el nivel en ambos canales de forma independiente. Si te vas al mid-side, pues aplicamos cantidades individuales de reducción de ganancia a la señal media y la señal lateral y aumentamos el ancho de la imagen estéreo. Y tenemos por último el control de mezcla, dry wet. Ajustamos la cantidad de mezcla entre la señal seca, la señal sin ningún procesamiento, o la señal húmeda, que sería la señal con efecto como tal. Esto sirve para aplicar lo que llamamos nosotros procesamiento paralelo o tipo New York, llevándolo al 50%. Y eso es básicamente lo que tenemos en este plugin para configurar y trabajar. Pasemos a probarlo. Vamos a pasar entonces a probarlo sobre un sonido de guitarra que tengo como referencia. Y como es un sonido muy suave, van a escuchar, voy a inhabilitar por un momento el plugin. Entonces voy a utilizar acá este tipo de compresión que va a ser más bien moderada, muy suave, ¿ok? Aunque ahorita probamos entre los tres estados, pero vamos a empezar con esta. El carácter, vamos a destacar aquí la parte cálida y vamos a activar el detector de altas frecuencias, ajustémoslo a 100 Hz, ¿ok? Y vamos a empezar a hacer ajustes aleatorios y por último jugaré con algunos ajustes de fábrica. Vamos con ello.
Muy interesante el carácter, el color que le aporta entonces este plugin Superchanger GT a ese sonido de guitarra, al punto que podemos distorsionarla, al punto que logramos darle entonces un matiz distinto sónico. Si te gusta, te dejo un enlace en la descripción a través de ese link, lo puedes obtener con un precio especial también. Superchanger GT de Native Instrument, un plugin de compresión con emulación de tubos y carácter analógico. Con esto cierro, amigos, esta revisión, esperando realmente que la información compartida en alguna medida te haya sido de utilidad. Si así ha sido, pues dalo a conocer, dale un like al vídeo, coméntalo, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo vídeo. Y mantente aquí conectado. Próximamente nuevas revisiones con ustedes. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.